Bienvenidos a Directal Blitz, bienvenidos al canal. El día de hoy nos encontramos con la segunda parte del análisis del draft de la NFL del año 2026 y nos encontramos analizando en los que, en mi opinión, han sido los 5 principales perdedores de este último draft. Antes de empezar, me gustaría hacer una mención honorífica para los New York Jets. ¿Y qué decir de ellos? ¿Considero que han hecho un mal draft? No, en absoluto. Creo que han hecho un buen draft, pero tienes que analizar el contexto del que vienen. Tenían 3 picks de primera ronda, el pick número 2, para acabar escogiendo a David Bailey con el número 2, edge rusher. Un edge rusher que yo había puesto, yo consideraba que los Jets iban a acabar eligiendo a Bailey. Pero cuando ves que con el número 16 escoges a Sadik, con el número 30 a Omar Cooper Jr., cuando había otros grandísimos jugadores para elegir en ese momento. Y yo creo que me gustaría resaltar sobre todo el de Sadik. Has elegido un tight end de una franquicia en la que tiene muchísimos problemas en otras muchísimas posiciones. Entonces, creo que son perfiles interesantes, perfiles con talento, perfiles que todavía tienen un techo altísimo, pero son perfiles que no te hacían falta por encima del resto. Entonces, creo que cuando tienes tanto talento en primera ronda, no hace falta arriesgarse a coger talentos como han cogido y de manera igual tan agresiva. Entonces, por eso los pongo aquí. Considero que no es un mal draft, considero que los Jets han dado un paso adelante, pero no creo que esto sea lo que necesitan los Jets al 100%. Y ahora sí que sí, pasamos a los 5 que considero que han sido los principales perdedores. Y con el top número 5, los Buffalo Bills. Alguien tiene que explicar en Buffalo cómo se hacen los drafts y por qué no tienes que tradear hacia abajo favoreciendo a tus principales rivales. Ya eso ocurrió el año 2017 con Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs. Hemos visto que han tradeado con Kansas varias veces para que Kansas adelante su puesto. Y este año lo han hecho. En un principio tenían el pick 26, bajan al 28 cambiándolo con Houston. Del 28 pasan al 31 dándoselo a su principal rival divisional, como son los New England Patriots, para bajar al 31. Y con ya al 31 se lo dan a Tennessee y bajan a segunda ronda. ¿Han acumulado capital? Hombre, pues sí, muchísimo capital. Pero una vez más, están favoreciendo a sus principales rivales para que ellos asciendan en la tabla. Considero que el draft no es tan malo, pero no puede ser de que vayas favoreciendo a tus principales rivales de la FC, como pueden ser Houston y New England, para que tú vayas retrasándote en la tabla. Entonces, creo que es un buen draft en términos generales. El pick de TJ Parker me parece que es muy bueno, pero vuelvo a decir, no has hecho lo que tenías que hacer, que era seleccionar por delante de tus rivales. Entonces, ¿tienen mucho capital de draft para el futuro? Sí, pero estamos viendo de que Josh Allen tiene que ganar ya. Y este año se ha visto, era su oportunidad principal y no lo ha podido hacer. Entonces, en términos generales, creo que no es un desastre total, pero una vez más, no puedes gestionar así los picks que tienes, sobre todo tus picks altos, pues sabes que vas al final de la noche 1, pues que otro año más que no han vuelto a aparecer en la noche 1 porque han traspasado sus picks. Entonces, por eso los pongo en el top 5 mayores perdedores de este draft y creo que tienen un grandísimo problema a la hora de gestionar estos picks. Y ahora pasamos al que considero que son los cuartos principales perdedores de este draft, los anfitriones, los Pittsburgh Steelers. ¿Por qué considero que son perdedores? Pues porque creo que iban con un planteamiento al draft y se les ha caído todo por completo. Ya los Ravens, rivales divisionales, les quitan al que podría haber sido su pick principal, que era Olaiba Vega y Oane. Y cuando habían llamado con el pick número 20 a Mackay Lemon se encontraba hablando con los Eagles, que habían traspasado su pick para ir al pick número 20 y adquirirle. Entonces tampoco consiguieron ir a por ese receptor número 1
Y han acabado escogiendo al que podía ser un tackle bueno, pero que me parece que no era un tackle para primera ronda, como es el Max Ianat. Joder, los nombres, hay alguno que el apellido cuesta. Max Ihanachor. Eh, creo que es un buen tackle, pero no es un tackle para primera ronda. Entonces, creo que no compensa en ningún momento lo que han conseguido hacer la primera, digamos, en ese primer pick. Creo que luego tienen grandísimas adquisiciones, como es el caso de, a ver si encuentro su nombre en las listas, Jennings Dunker, un jugador que yo deseaba que hubiese ido a los Green Bay Packers, no ha podido ser, es un tackle lo más... Si cualquiera de vosotros piensa un americano en su cabeza, es esto lo que le viene a la cabeza directamente. Y un jugador que considero que es un grandísimo prospecto que han cogido en séptima ronda, que es Eli Heidenreich, como running back de la Universidad de los Marines, que creo que puede ser un grandísimo prospecto para esta liga. Y un jugador que no pensaba, la verdad no tenía ni idea quién era antes del draft, pero su historia es bastante conmovedora y creo que puede ser una grandísima elección para Pittsburgh. Pero el problema cuál ha sido, yo creo que esa primera ronda que les rompe por completo lo que fue la noche 1. Creo que como anfitriones que eran, tenía una presión mucho más grande que el resto y es algo que yo creo que les ha pasado factura. Y pasamos con esto al tercer equipo que peor lo ha hecho, en mi opinión, los Miami Dolphins. ¿Qué han hecho los Miami Dolphins? Pues en un draft en el que con la 12ª elección tenían a Caleb Downs y Ruben Bain, pues no escoger a ninguno de los dos y llevarse a Kaden Proctor, tackle de Alabama, tackle que ya unos días antes del draft salió que tenía problemas en la espalda y mal. La verdad, es una franquicia que tenía muchas cosas por hacer y no acabó haciendo ninguna. Veremos qué ocurre con ellos. Ahora, probablemente todo lo que estoy diciendo saldrá, todo lo contrario, será unas mejores franquicias de la liga. Pero yo creo que el coger luego en el pick número 27 a Chris Johnson, pick con el que adelantaron puestos, no les acaba tampoco de hacer nada. Es un equipo que necesitaba muchos jugadores, no tienen a ningún receptor uno claro en el equipo, entonces, ¿qué va a ocurrir con ellos? No sé, pero es que tenían dos auténticas bestias para coger en el draft y deciden bajarse en un trade con Dallas para que Dallas coja a Caleb Downs. Ruben Bain salió 2 o 3 picks más tarde con Tampa y tampoco lo cogieron. Considero que es un muy mal draft de Miami. Creo que podrían haber mejorado muchísimo y yo creo que un poco lo que he dicho antes con Nueva York, con los Jets, perdón, tenían dos picks de primera ronda y no han sabido usarlos. Entonces, creo que son los principales perdedores por esa razón. Creo que no han mejorado su equipo al nivel al que tenían que mejorarlo. Habían dado mucho para llegar a este draft con muchas elecciones y no han llevado a cabo toda su labor. Y llegamos a los dos últimos equipos que creo que son los principales perdedores de esta liga en el draft de este año. Y empezamos con el segundo equipo, los Arizona Cardinals. Cuando no te esperas nada de alguien y aún así consigue decepcionarte, ese es Arizona. No tienen un quarterback y ya hablaremos de lo que han escogido en tercera ronda, pero no creo, a mí al menos no me ilusiona. Y tenían el pick número 3 y a Jeremiah Love, que Jeremiah Love puede ser uno de los mejores prospectos como running back, pero en un equipo que necesitaba tantas cosas como Arizona, llevarte un running back con el pick número 3, un poco la sensación que se ha quedado todo el mundo es, somos Arizona, necesitamos muchas cosas, esto es el tercer pick y han escogido el mejor jugador que había disponible. Que puede salirte bien, puede llevarte unos pasos por delante, pero Arizona, tú no necesitas ir a por el mejor jugador, necesitas
cubrir las bajas y agujeros que tienes el equipo. Entonces, pues muy bien, te has llevado al mejor running back, te has llevado a Jeremiah Love, un jugador de futuro, pero no mejoras nada en el ataque, no mejoras nada en la defensa, no se han movido en absoluto. Es como que, bueno, han dicho, tenemos 7 picks, los cogemos y ya está. Les ha dado igual. Entonces, necesitan muchos jugadores para la línea ofensiva, defensiva, juegos de defensa. No ha escogido nada. Entonces, hay gente que ya circula diciendo estos vienen a buscar el pick número 1 el año que viene. Y creo que puede ir encaminado a eso, porque en la ronda número 3, con el pick número 65, cogen a Carson Beck, jugador que genera muchísimas dudas. Iba a ir para el draft el año pasado, acaban no yendo. Y yo creo que no es un acierto, la verdad, llevarte a Carson Beck. Pero bueno, veremos qué ocurre con ellos. Yo no me espero absolutamente nada de Arizona, creo que es los principales perdedores. Pero hay un equipo que yo considero que lo ha hecho mucho peor porque es un equipo que tenía mucho potencial y ha acabado liándola por completo. Y esos son Los Ángeles Rams. Hemos visto durante los últimos años que a mi franquicia le ha salido muy bien a los Green Bay Packers seleccionar a un grandísimo quarterback para sustituir otro grandísimo quarterback, como fue el caso de Jordan Love con Aaron Rodgers con Brett Favre. Pero creo que se equivoca por completo Rams a la hora de escoger con el pick número 13 de este año a Ty Simpson. Si por algún motivo en el mock draft había puesto un único quarterback y era Fernando Mendoza, era por algo. Creo que mucha gente ha opinado exactamente igual que yo. No era un draft para escoger quarterback si no eras el número 1, los Raiders, y seleccionas a Fernando Mendoza. Y obviamente Matthew Stafford necesita un recambio de futuro, no sabemos cuánto más le puede quedar, pero vienes de una temporada en la que consigue el MVP, te has quedado a las puertas de ir a una Super Bowl y acabas cogiéndote a Ty Simpson, un jugador que al propio Sean McVay se le ha visto frustrado porque él mismo se veía que no quería llevarse un quarterback, que prefería llevarse un arma bien ofensiva o defensiva, pero para mejorar el equipo y combatir 1 contra 1 con esos Seattle Seahawks, que ya hemos visto que han podido ser como la única franquicia que ha luchado contra ellos. Y no sé por qué han decidido que era un buen momento para cogerse a Ty Simpson con un pick 13 que había todavía mucha gente muy buena y obviamente Simpson va a estar de suplente detrás de Stafford, va a aprender mucho. Puede que de aquí a unos años, pues digamos todos, joder, pues igual que criticábamos a los Packers cuando selecciona a Jordan Love, pues aquí también lo han hecho bien los Rams. Pues igual sí, pero creo que los Rams no estaban en un punto de escoger, pongamos de aquí a lo que va a ser su futuro. Creo que este era el año de decir, vamos a mejorar todavía más el equipo, vamos a dar esa estocada y ya el año que viene cogemos un quarterback en una clase que va a ir plagada de estrellas y yo creo que Ty Simpson hubiese caído a segunda ronda muy claramente. Y yo creo que es una auténtica cagada lo que han hecho. Por eso los pongo en el top número 1. Considero que el resto del draft no es malo. Ya hemos visto los últimos años lo bien que suele escoger Sean McVay y Los Ángeles en general. Pero ese primer pick yo creo que los condena por completo a este peor draft porque no veo pero sigo incrédulo después de ver que Ty Simpson es este pick que han seleccionado. Y con esto, pues me gustaría dar finalizado nuestro análisis. A ver vosotros qué opináis. En Instagram ya publiqué los 5 prospectos que tenemos que seguir en este draft de la NFL. Y no os molesto más, nos vemos en otro vídeo. Así que muchas gracias. Si queréis seguir viendo este tipo de contenido, suscribiros, dale like, dale a la campanita. Y nada, chao, chao.